de su interés. No sé si todo ve en la pantalla. Sí, doctora. Ok. Bueno, este día vamos a hablar acerca del cáncer de ovario, que realmente es una de las neoplasias de origen ginecológico que más muertes causa desde el punto de vista oncológico, pues. Para comenzar, los tumores de ovario, como bien sabemos, se pueden dividir entre benignos y malignos. Los benignos tienen su máxima incidencia entre los 15 a los 44 años y los malignos tienen su máxima incidencia entre los 45 a los 70 años. De estos tumores malignos, dentro de estos está el cáncer de ovario, obviamente, que representa el tercer lugar de todos los cánceres del tracto genital femenino, el 15% de las neoplasias malignas del tracto genital y el 3% de todos los cánceres que afectan a la mujer. En este momento, el cáncer de ovario es la tercera causa mundial por muertes neoplásicas en las mujeres. De los tumores de ovario, el 25% de todos los tumores pueden ser malignos. Entonces, esto es un dato que es bien importante que ustedes lo conozcan para que en el momento que estén evaluando a una paciente con una masa anexial, lo tomen en cuenta y piensen pues en cáncer. Epidemiológicamente, a nivel mundial se diagnostican más de 200,000 casos nuevos cada año y de estos, lamentablemente, 125,000 mujeres fallecen anualmente. La mayor incidencia se presenta en los países europeos, en Estados Unidos y Canadá, seguidos por México, Colombia, Uruguay y Australia. Y en tercer lugar, pues Brasil y Argentina. Datos de países centroamericanos lamentablemente no hay por algunas cuestiones acerca de la recolección de datos. En nuestro país sí tenemos los datos ordenados del Seguro Social y les puedo decir que en el 2019 fue la tercera causa de muerte por cáncer. Y en incidencia, pues en el 2019 diagnosticamos 225 casos nuevos de cáncer de ovario. Es menos común en los países africanos y del sur de Asia. El cáncer de ovario, aproximadamente se considera que 1.3 de todas las mujeres a nivel mundial serán diagnosticadas con cáncer de ovario en algún momento de su vida. De estas, el 49.1% estará viva a los 5 años después del diagnóstico. La prevalencia se cree que es un estimado de 195,000 mujeres que viven con cáncer solamente en los Estados Unidos. Esta se considera también la neoplasia maligna ginecológica silenciosa porque lamentablemente los síntomas se presentan hasta que ya se encuentran en una etapa avanzada. Y el 75% de los casos son diagnosticados ya en una etapa 3, que se considera una etapa avanzada de cáncer. Con respecto a la edad media en la que se presenta con mayor frecuencia el cáncer de ovario, podemos hablar que es a los 63 años. Sin embargo, si ustedes observan esta gráfica, el dato está sacado del National Cancer Institute, si ustedes observan, a partir de los 45 a los 74 años es donde se empieza a elevar la incidencia. Por esa razón, al inicio hablábamos del rango en el que se presentan los tumores malignos, ¿verdad? Y la mayor incidencia se presenta en este rango, entre los 55 a los 64 años. Y en promedio, pues, hablamos que a los 63 años es la edad más frecuente en la que encontramos cáncer de ovario. Con respecto al pronóstico y a la supervivencia a 5 años, obviamente un tumor maligno que es diagnosticado en etapa temprana va a tener más supervivencia, con el 92.1%. Y mientras más tardío se diagnostica la enfermedad, la supervivencia va disminuyendo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el cáncer de ovario? Esto es algo bien importante porque son cosas que nosotros debemos evaluar y analizar en el momento que estamos frente a la paciente. Los factores de riesgo se dividen entre dependientes de la genética y no dependientes de la genética. Los dependientes de la genética son los que se asocian a factores mutacionales genéticos, principalmente las mutaciones de los genes BRCA1 y BRCA2 y los síndromes heredofamiliares. Estos síndromes, el más común o el más frecuente es el síndrome de Lynch o el síndrome hereditario de cáncer intestinal no polipósico.
Entonces, este síndrome de Lynch también está asociado con una alta frecuencia de cáncer de ovario. Son familias que en su historial tienen antecedentes de cáncer de ovario, endometrio, cáncer gastrointestinal, ¿verdad? La historia familiar de cáncer de ovario también es un factor genético asociado a cáncer. Y dentro de los otros factores que no son asociados a la herencia, encontramos la nuliparidad, debido a que se ha observado una mayor incidencia en aquellas mujeres nulíparas de cáncer. ¿A qué se debe esto? Porque con el cáncer de ovario, la frecuente ovulación se considera que esto puede ser un factor de riesgo para el cáncer de ovario. Por esa razón, postergar la maternidad después de los 35 años también es un factor de riesgo, como lo vemos acá en este otro punto. La menarquia precoz menos de los 12 años y la menopausia tardía mayor de los 52 años también es un factor de riesgo, porque mientras más fue el periodo fértil de esta mujer, mientras más largo fue ese periodo fértil, entonces mayor riesgo de cáncer de ovario tendrá. Tratamiento hormonal sustitutivo es otro factor de riesgo. El síndrome de ovarios poliquísticos, con respecto a esto, antes se consideraba también algo controversial decirle a una paciente que haya presentado síndrome de ovarios poliquísticos que tiene riesgo de cáncer de ovario, pero en un metaanálisis publicado en el 2019 se encontró que las pacientes que tenían síndrome de ovario poliquístico tenían un riesgo relativo de 2.2 más veces de presentar cáncer de ovario en comparación con las mujeres que no habían tenido este antecedente. Entonces, por esa razón, ahora ya se considera como un factor de riesgo, por eso está dentro de esta lista. La endometriosis, este es otro factor de riesgo para cáncer de ovario, principalmente en aquellas pacientes que han presentado endometriosis severa, y el cáncer de ovario más asociado a endometriosis es el cáncer de células claras. Las pacientes con endometriosis tienen hasta 3 veces mayor riesgo de presentar cáncer de células claras de ovario. Antecedentes de tratamientos para la infertilidad, pacientes que han sido tratadas con inductores de la ovulación por más de 6 meses tienen el doble riesgo de presentar cáncer de ovario. Y aquellas pacientes fumadoras también el tabaco está asociado con cáncer de ovario, pero específicamente del de tipo mucinoso. No se ha visto una asociación con los otros tipos de cáncer, pero sí con el de tipo mucinoso. Puede asociarse el tabaco al cáncer de ovario hasta en un 5% de las pacientes. Y se cree que la influencia del tabaco disminuye cuando se ha dejado de fumar entre 20 a 30 años, pero mientras tanto esta probabilidad de cáncer persiste asociada al tabaco. ¿Cuáles son los factores de protección? Primero, la multiparidad. Luego, el embarazo antes de los 25 años, el uso de anticonceptivos orales, el antecedente de una histerectomía y el antecedente de la ligadura de trompas. Estos son los factores de protección reconocidos mundialmente con respecto al cáncer de ovario. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? En etapas tempranas realmente los síntomas suelen ser muy inespecíficos. No hay un síntoma real que pudiese identificarse en este tipo de cáncer, a diferencia de otros cánceres, como por ejemplo el cáncer de endometrio, en el cual el principal síntoma es el sangrado. En este, lamentablemente, cuando se trata de una etapa temprana, no hay ningún síntoma. Generalmente suele ser un hallazgo incidental en un chequeo ginecológico en el que el ginecólogo, al examinar a la paciente, palpó una tumoración en el tracto vaginal, o al realizar una ultrasonografía de rutina pélvica, podría ser que en ese momento identifiquen una masa anexial, pero de otra forma no hay un hallazgo específico o un síntoma patognomónico temprano de cáncer de ovario. Sin embargo, en las pacientes con etapas avanzadas sí hay síntomas. Pueden presentar malestar general, aumento del diámetro abdominal, que estos dos son los más comunes. Signos de sangrado vaginal son muy escasos. Síntomas gastrointestinales sí pueden presentar asociados a la ascitis, ¿verdad? Muchas pacientes suelen presentar sensación de plenitud o saciedad temprana, y algunas pueden presentar signos urinarios debido a la compresión que la masa anexial realiza sobre la vejiga. Otros signos pueden ser la distensión abdominal ocasionada por la ascitis, como decíamos, y la palpación de un tumor pélvico sólido o difuso que abarca todo el abdomen y que se origina desde la pelvis. Histológicamente, todos los tumores malignos de ovarios tienen 3 orígenes. Uno es el epitelio superficial del ovario,
de los cordones sexuales o del estroma y de células germinales. De acuerdo al origen, a estos tres orígenes, así se clasifica histológicamente el cáncer de ovario. Los cánceres epiteliales, es decir, los que se originan en el epitelio superficial, son los más comunes hasta en el 80% de los casos. Dentro de estos podemos hablar de que el más común es el seroso, mucinoso, endometrioide, de células claras y de células transicionales o de transformación. Dentro de estos, el que tiene el peor pronóstico es el de células claras, con una mortalidad hasta del 60% de las pacientes cuando se diagnostican en etapas tardías, ¿verdad? El carcinoma endometrioide, dentro de todos estos, el más común es el carcinoma endometrioide. Luego tenemos los tumores que se originan de los cordones sexuales y del estroma, que estos se suelen presentar en pacientes jóvenes. Estos son las células de la granulosa o estromales, células de Sertoli, tumores de los cordones sexuales con túbulos anulares, tumores de células esteroideas, tumores no clasificados y el ginandroblastoma, que es el menos común, ¿verdad? Y en los tumores de células germinales que también se presentan en pacientes jóvenes, y dentro de estos hablamos del disgerminoma, que déjenme decirles que si les preguntan en el examen, el tumor maligno de ovario diagnosticado con mayor frecuencia en la paciente embarazada es el disgerminoma, ¿verdad? Luego el sacovitelino, el carcinoma embrionario, el coriocarcinoma de ovario, que es diferente al coriocarcinoma, ¿verdad? Y el teratoma maligno. Con respecto a lo que hablábamos de la histología, les decía que el 85% de los cánceres son epiteliales. Aquí vemos la incidencia. Del 40 al 50% son serosos, del 15 al 25% son endometrioides, del 6 al 16 mucinosos y del 5 al 11% son de células claras. De células germinales representan el 10% de todos los cánceres de ovario y de los cordones sexuales y del estroma, que son los menos frecuentes, representan el 5% de todos los tumores. Con respecto a los patrones de diseminación, esto es bien importante porque de esa forma nosotros vamos a comprender por qué esta paciente con un tumor avanzado de ovario está presentando estos síntomas. Generalmente este cáncer se disemina por el desprendimiento de la cavidad de tumor, de la cavidad peritoneal, seguido de la implantación en el peritoneo. Entonces, este tipo de implantación o este tipo de diseminación se llama extracelómica y es característica especial del cáncer de ovario. Entonces, a través de esto, el cáncer puede invadir o diseminarse de forma local hacia el intestino, la vejiga y otros órganos, como el peritoneo, como el peritoneo parietal, ¿verdad? Hígado, y también puede diseminarse hacia ganglios pélvicos. Aquí podemos ver la incidencia de ganglios pélvicos positivos relacionado con la etapa de la enfermedad. En el 24% de las pacientes con enfermedades en estadio 1C hay ganglios positivos. Y así, si ustedes observan, mientras más alto sea el estadio de la enfermedad, más alta es la frecuencia de encontrar ganglios linfáticos positivos. ¿Por qué nos interesan los ganglios linfáticos positivos? Porque mientras más ganglios linfáticos positivos haya, hay más chance de que la enfermedad esté diseminada hacia otras partes del cuerpo. En esta imagen nos sirve para entender un poco acerca de cómo circula el líquido peritoneal dentro del abdomen y entender también cómo es que este cáncer hace la diseminación extracelómica, transcelómica, lo que les explicaba al inicio, y cómo de forma local puede invadir otros órganos. Si se fijan, aquí en el número 1 nos están indicando dónde se encuentra el tumor primario, ¿verdad? Luego, a nivel peritoneal, del peritoneo parietal, que es lo que representa acá el número 2, hacia este nivel, que es lo que está más adyacente, es hacia donde generalmente fluye el líquido y la diseminación transcelómica del tumor maligno de ovario. Luego se disemina de forma ascendente hacia las áreas subdiafragmáticas, luego hacia el epiplón mayor, que son estos puntitos que miran acá, y luego se puede diseminar a partir de aquí hacia otros órganos, ¿verdad? Y obviamente también infiltrar a nivel del hígado. Cuando ha llegado a las áreas subdiafragmáticas es muy probable que ya haya una infiltración intraparenquimatosa hepática. Vamos a hablar un poquito de la estadificación, porque eso sí es importante que le aprendamos de forma general,
¿verdad? El cáncer de ovario y todos los cánceres se clasifican o se estadifican en 4 etapas nada más. Y cada una de estas etapas sí se divide en otras. La etapa 1A se divide a su vez en A, B y C. La etapa 1 es la etapa más temprana del cáncer de ovario. Cuando se trata de la etapa 1A, es que el tumor se ha localizado únicamente en uno de los ovarios y no ha roto ni la cápsula, ni ha salido fuera de la serosa del ovario, ni ha afectado ninguna otra parte. La etapa 1B, en cambio, es cuando el tumor se encuentra bilateralmente. Y la etapa 1C, esta puede deberse a tres tipos de situaciones. Uno, que en el momento en el que abrimos a la paciente porque la estábamos operando por una masa anexial, en ese momento accidentalmente se nos rompió la cápsula del ovario, entonces este estadio ya cambia de la paciente y se vuelve un estadio 1C. O puede ser por otras situaciones, como por ejemplo que el cáncer, por su misma evolución, ya haya llegado a la parte externa del ovario, invadiendo la serosa y el epitelio externo del ovario. O puede ser también que en el momento que nosotros realizamos el lavado peritoneal y lo mandamos a patología, el patólogo nos reporta que encontraron células cancerosas en ese líquido de lavado peritoneal. O que encontramos implantes a nivel del peritoneo pélvico adyacente. Si ven, es muy importante que nosotros en el momento que vamos a abordar una paciente con una masa anexial seamos muy cuidadosos para tratar de sacar en la medida de lo posible lo más íntegro esa masa anexial, puesto que si se nos rompe, si ustedes ya ven, cambia el estadiaje de esta paciente y por lo tanto también cambia el pronóstico de esta paciente. En el estadio 2, este se divide en A y B. El estadio 2A es cuando el tumor se encuentra en uno o ambos ovarios, pero que también ha llegado a afectar las trompas de falopio. En el estadio 2B es cuando el cáncer igual puede encontrarse en uno o dos ovarios, puede estar llegando a afectar las trompas de falopio y se ha diseminado hacia la serosa del colon. En el estadio 3A, este es cuando el cáncer se encuentra puede ser por dos situaciones, porque el cáncer se diseminó hacia los ganglios pélvicos linfáticos o porque el cáncer se ha diseminado hacia el epiplón con implantes miliares o pequeñitos, ¿verdad? El estadio 3B es cuando la misma situación anterior, pero que la infiltración o afectación del epiplón es más o menos de 2 centímetros. Y en el estadio 3C es lo anterior, pero la infiltración al epiplón es más de 2 centímetros. Y en el estadio 4, que este a su vez se divide en 4A y 4B, el estadio 4 es cuando el tumor ya salió de la pelvis y del abdomen y se ha diseminado hacia otros órganos. El principal órgano extraabdominal al que migran los tumores malignos de ovario es hacia el pulmón, ¿verdad? Presentándose generalmente como el cuadro como un derrame pleural. En el estadio 4A es cuando las células malignas cancerosas se encuentran en el líquido adicional que se acumula alrededor de los pulmones, es decir, en el derrame pleural. Y en el estadio 4B es cuando el cáncer se diseminó a órganos y tejidos fuera del abdomen, incluso pulmón, pero en su parénquima pulmonar, no en la pleura, sino que en el parénquima. O puede ser que esté afectando hígado, hueso o los ganglios linfáticos a nivel inguinal. Es diferente que esté un cáncer en los ganglios pélvicos, ilíacos, externos o internos, y es diferente que se encuentren fuera en los ganglios linfáticos de la ingle. Por esa razón, si están en ganglios linfáticos inguinales, esto ya es una etapa 4B. Con respecto al diagnóstico, como en toda enfermedad, el diagnóstico tiene ciertos pilares. Obviamente la historia clínica, que es lo que estábamos hablando acerca de los signos y síntomas de la paciente. Apoyar esta historia clínica con los exámenes de laboratorio y estudios de gabinete orientados según la necesidad de la paciente, y el diagnóstico definitivo se realiza a través de la histopatología, ¿verdad? Por el reporte patológico. Con respecto a los marcadores tumorales, hablando acerca de los estudios de laboratorio que vamos a enviar, se han descrito estos marcadores tumorales, el CA125, el CA19-9, el antígeno carcino embrionario y el HE4, que se pueden dejar en pacientes con cáncer de ovario o con sospecha de cáncer de ovario, dependiendo de cada caso especial.
El más común y más relacionado o que con mayor frecuencia dejamos es el CA125. Estos son glicoproteínas de mucina, ¿verdad? Que tienen un alto peso molecular, pero ninguno de estos marcadores, ninguno es específico para el cáncer de ovario, ya que en el caso especial del CA125, este se produce a nivel del epitelio y a nivel de donde haya células mesoteliales. Por lo tanto, otras patologías benignas que puedan irritar o inflamar el peritoneo o la pleura parietal, por ejemplo, neumonías, o simplemente una paciente durante su ciclo menstrual o pacientes con endometriosis pueden tener el CA125 elevado y realmente no ser una enfermedad maligna. Por esa razón es que los marcadores tumorales por sí solos no nos van a hacer un diagnóstico, sino que es el conjunto de la historia clínica, el examen físico y la ultrasonografía u otros estudios de imagen que ya vamos a hablar más adelante. Con respecto a estos biomarcadores, como hablábamos, el más útil en cáncer epitelial es el CA125, que pueden ir o se consideran cifras normales desde 0 hasta 35 unidades por mililitro. Como hablábamos anteriormente, en el 99% de las mujeres sanas y posmenopáusicas pueden haber valores hasta de 20 unidades, y esto puede deberse a procesos benignos y no necesariamente a cáncer. En premenopáusicas, durante la menstruación o durante el embarazo, esto puede elevarse hasta 100 unidades por ml. Por esa razón es que esto no es un marcador específico. No es tan sensible tampoco porque solamente en el 50% de los tumores tempranos de cáncer de ovario malignos, solamente en el 50% se eleva, pero sí se encuentra elevado hasta en el 85% de todos los casos de cáncer de ovario avanzado. Entonces, en los cánceres de ovario avanzados sí nos sirve de ayuda porque obviamente sí se eleva más. La mayor utilidad para el cáncer, para el CA125, es para detectar una recurrencia, ya que sí nos sirve como de parámetro para darle seguimiento a las pacientes después de que ya fueron diagnosticadas y después de haber sido tratadas. Este marcador nos ayuda también a nosotros para evaluar la respuesta que la paciente ha tenido a la quimioterapia. Por ejemplo, si una paciente venía con un marcador, un CA125 de 1000, y después de los 3 ciclos de quimioterapia, este marcador se ha negativizado, entonces nosotros podemos decir que esta paciente tiene un tumor que es sensible al tratamiento quimioterapéutico que estemos dando en ese momento. Siguiendo con los antígenos, el antígeno carcinoembrionario o AC, este puede ser de utilidad cuando nosotros sospechemos que la paciente tiene una masa anexial que puede ser metastásica de un cáncer originado en otro órgano, como por ejemplo, ¿qué tipo de cáncer? Estamos hablando en este caso del cáncer gástrico, que puede hacer metástasis hacia ovarios y formar un Krukenberg, ¿verdad? Entonces, en estos casos, el antígeno carcinoembrionario sí puede ser de utilidad. El antígeno CA19-9, este puede incrementarse en aquellas pacientes que tienen tumores mucinosos, malignos. Y la proteína 4 del epididimo humano, el HE4, lastimosamente esta no se encuentra disponible en nuestro país, ¿verdad? Pero este sí se ha visto que es más específico que el CA125 para detectar cánceres en etapas tempranas. Pero tampoco es que este sea un marcador específico para cáncer, no. Porque incluso el H4 puede verse elevado en otras patologías, como por ejemplo pacientes con insuficiencia renal, con creatininas arriba de 1.5, pacientes con derrames pleurales también pueden elevar el H4, o pacientes con hepatopatías crónicas. Por lo tanto, tampoco es un marcador específico. ¿Para qué nos sirven estos marcadores? Bueno, pues nos pueden servir para sacar índices o algoritmos predictivos de malignidad para que nosotros cuando estemos con la paciente ahí en la clínica evaluándola, podamos sospechar de que la patología que tenga esta paciente puede ser debida a un cáncer de ovario. Entonces, el más reconocido y el recomendado por la Sociedad Americana son los criterios Roma y también por la NCCN, que es la guía que nosotros seguimos, que nosotros los gineconcólogos seguimos. Esto nos da un cálculo de índice predictivo. Es muy sensible porque
divide a las pacientes entre premenopáusicas y posmenopáusicas y asocia los valores del HE4 y el CA125 y así nos arroja un porcentaje de probabilidad de malignidad. Como nosotros no tenemos el HE4, realmente no lo usamos mucho. No lo usamos realmente porque no hay HE4 aquí en el país. Con respecto a los estudios de imagen, ¿qué estudios de imagen vamos a dejarle a una paciente con una masa anexial y que sospechamos que se trata de algo maligno? En primer lugar, vamos a partir desde lo simple hasta el estudio más complejo. La radiografía de tórax, la ultrasonografía pélvica, una tomografía computarizada que abarque abdomen y pelvis, los marcadores tumorales, el CA125, todo esto es necesario porque nos van a ayudar a definir y analizar el caso particular de la paciente para saber si esta paciente es candidata a una cirugía citorreductora primaria o si va a ser candidata definitivamente a otro tipo de tratamiento sistémico. Aunque las estadificaciones del tumor de ovario siempre son con la respuesta histopatológica de todas las muestras que nosotros enviamos, puede ser que a algunas pacientes no sea posible resecar la totalidad de la enfermedad. Entonces, la tomografía nos ayuda a nosotros para analizar si esta paciente tiene un tumor que puede ser resecable o si definitivamente no va a ser posible, y lo que tendríamos que llegar a hacer en ese momento es llegar y tomar biopsias, ¿verdad? La ultrasonografía transvaginal, este es el método más estudiado para el tamizaje de cáncer de ovario, ya que realmente es un método muy sensible y que nos ayuda a poder analizar y poder nosotros dar un mejor manejo a las pacientes o referirlas hacia el oncólogo. Entonces, ¿qué vamos a ver en la ultrasonografía? Si se fijan, son características bien específicas que nos van a nosotros ayudar a sospechar de que se trata de una paciente con un cáncer de ovario. Primero, el componente sólido, que a menudo puede ser nodular, como el de la imagen, o papilar. Podemos ver la presencia de septos gruesos, que estos tienen que ser mayores a 2 o 3 centímetros. Flujo intrínseco vascular. Podemos observar que hay ascitis en algunas pacientes. Podemos observar también que hay masas peritoneales, ¿verdad? O intestinos agrandados o apelmazados, o podemos observar que hay ganglios linfáticos agrandados. Todo esto con todos estos datos nos puede ayudar la ultrasonografía. Y pues, por supuesto, hay algunos índices que también nos ayudan a nosotros como para sospechar de que esta paciente se trata de un tumor maligno. El más reconocido, o creo que el más famoso, son los criterios de IOTA, ¿verdad? Y estos se dividen en criterio B de benignidad y criterios M o reglas M de malignidad. Vamos a verlo mejor en la siguiente diapositiva. Las reglas IOTA-B. Primero, aquí donde vemos en la imagen de la izquierda, B1 es un tumor unilocular, tumores con presencia de componente sólido menor de 7 milímetros o tumores con presencia de sombra acústica. Observen bien cómo es esta sombra acústica, no es la sombra típica, no es una sombra que solamente tiene 2 líneas a los lados, sino que es una sombra acústica que nos indica que esto es un tumor sólido. Tumores multinodulares, pero con bordes bien definidos y con sectas delgaditas o con un diámetro menor de 100 milímetros. Tumores que no tienen flujo intrínseco. Estos 5 criterios B son los criterios de benignidad. Las reglas IOTA-M, en cambio, vemos pacientes con un tumor sólido irregular, como el de la imagen, o presencia de ascitis, ¿verdad? O tumores que tienen en su interior estructuras papilares, más de 4 papilas. Puede ser que sea pacientes con tumores multinodulares irregulares y con un diámetro mayor de 100 milímetros o con una alta vascularidad intrínseca. Existe también el índice de riesgo de malignidad de Jacob, que este es el que nosotros utilizamos más en gineco-oncología, porque tiene mayor sensibilidad que los criterios IOTA. Tiene una sensibilidad del 92% y una especificidad hasta del 86%. La ventaja del índice de Jacob es que utiliza tanto parámetros clínicos, ultrasonográficos y marcador tumoral. Por lo tanto, tiene una mayor sensibilidad debido a que mezcla estos 3 criterios. ¿Cuáles son los parámetros que evalúa el índice de Jacob?
Primero, el CA125, el estado menopáusico de la paciente, la evaluación ultrasonográfica y los hallazgos ultrasonográficos. Y dentro de estos criterios hay otras especificaciones. Con respecto al CA125, únicamente se toma en cuenta el valor total del CA125. El estado menopáusico, si se trata de una mujer premenopáusica, se le asigna un puntaje de 1. Y si se trata de una mujer posmenopáusica, se le asigna un puntaje de 4. Con respecto a la evaluación ultrasonográfica, vemos características como la multilobularidad, que son tumores multilobulados, la presencia de áreas sólidas, tumores bilaterales, presencia de ascitis o tumores extraováricos. A cada uno de estos criterios se le va a otorgar un punto. Si existen 2 o más puntos, entonces le otorgamos un total de 4 al criterio de ultrasonografía, o si hay menos de 2 puntos, entonces otorgamos un puntaje de 1. El índice de riesgo se va a calcular entonces multiplicando el valor del CA125 por las características de la paciente, si es premenopáusica o posmenopáusica, por el total de puntaje que nos dio en la evaluación ultrasonográfica. Si el índice de riesgo de malignidad de Jacob es mayor de 200, entonces esta paciente debe de ser derivada hacia un gineco-oncólogo para que la evalúe, porque tiene una probabilidad hasta del 90% de que se trate de un tumor maligno de ovario. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para que los pongamos en práctica estos índices. Esta es una paciente de 47 años de edad, que es para 2, vivos 2, ya está esterilizada, tiene un antecedente de una menarquia a los 12 años y una menopausia a los 42 años. Ella refiere que no tiene ningún antecedente oncológico de cáncer de ningún tipo y consultó simplemente para su chequeo ginecológico de rutina. Al examen pélvico, el ginecólogo colocó, al colocar el espéculo, el cervix y vagina sin anormalidades, y al realizar el tacto bimanual, se palpa una masa anexial izquierda de más o menos 5 centímetros que se considera sólida, móvil y no dolorosa, ¿verdad? Y el resto del examen físico sin ninguna anormalidad. Esta es la imagen de la ultrasonografía. Era un tumor de 5 centímetros. Si nosotros quisiéramos sacar los criterios de Jacob, veamos. Es un tumor con áreas sólidas, irregular, con vascularidad intrínseca. Ya solo ahí ya sabemos que tiene IOTA maligno, ¿verdad? Y si queremos sacar los criterios de Jacob, esta paciente es posmenopáusica con un marcador tumoral de 21, con criterios, ya vimos que tiene criterios ultrasonográficos de malignidad más de 2, entonces nos da un Jacob igual a 336, ¿verdad? Entonces, con todo esto, sabemos que tiene una alta probabilidad de que se trate de un cáncer, aunque se trate de un tumor pequeñito y la paciente asintomática, un hallazgo totalmente incidental. Pues les cuento que esta paciente es real y la operamos, y esta es la imagen del tumor, y el diagnóstico histopatológico es un carcinoma endometrioide grado 2 de ovario izquierdo. En este segundo ejercicio, es una paciente de 57 años, para 5, vivos 3, esterilizada, con menarquia a los 14 años, con una menopausia a los 50 años. Su madre falleció de cáncer de mama. Ella consultaba con una historia de más o menos 3 meses de notar que había un aumento progresivo del diámetro abdominal, más saciedad temprana y disnea moderados esfuerzos, además pérdida de peso, que dice que ella consideraba que eran más o menos 15 libras en el último mes, y refería que este día consultó de emergencia porque la disnea había progresado hasta presentar ortopnea. Solo con esta historia clínica ustedes pueden más o menos imaginarse a la paciente. Encontramos que era una paciente casi emaciada realmente, con un abdomen distendido por la citis, y sí, la ortopnea era presentada por la citis. Esta era la imagen, era una masa voluminosa, sólida, pero se sentía móvil al examen físico. También esta es la imagen de la ultrasonografía. Si ustedes quieren sacar los criterios de IOTA, obviamente sale IOTA M. Y si sacan los criterios de Jacob, si ustedes observan este CA125 de 325 y multiplican y sacan el criterio de Jacob, va a salir arriba de 200, o sea, con una alta probabilidad de malignidad. Y en esta paciente también había algo curioso, que dentro de sus marcadores el CA199 estaba elevado en 488. Si ustedes recuerdan, al inicio les explicaba que había unos tumores más comúnmente relacionados con la elevación del marcador
CA19-9, ¿verdad? Que son los cánceres, ya vamos a ver cuáles. Pues esta es la cirugía, la operamos, este es el tumor, ¿verdad? Pudimos resecarlo por completo. Tuvimos que hacer una apendicectomía porque la histología de este tumor era un cáncer mucinoso y estos suelen hacer metástasis hacia el apéndice, entonces por esa razón tuvo que hacerse apendicectomía, pero la paciente está viva y con un muy buen pronóstico. Con respecto al tratamiento, entonces, ¿cuáles son las opciones de tratamiento de nuestras pacientes? Primero que nada, los tumores que son bien diferenciados o moderadamente diferenciados y que se encuentran en etapas tempranas en estadio 1A y 1B pueden ser adecuadamente tratadas únicamente con una cirugía citorreductora. ¿Qué debe incluir una cirugía citorreductora? Pues esta debe incluir la histerectomía, la salpingoforectomía bilateral, la linfadenectomía, el muestreo de las correderas parietocólicas y omentectomía. Es necesario en muchas ocasiones hacer las biopsias del peritoneo porque es hacia el peritoneo, ¿se acuerdan que vimos cómo se diseminaba el cáncer? Entonces es hacia el peritoneo pélvico y abdominal, donde suele haber siembras metastásicas y por esa razón es necesario hacer biopsias de este. También biopsias de los ganglios linfáticos y en muchas ocasiones biopsias de ganglios paraórticos porque estos pueden llegar a estar afectados. Y se debe obtener de forma rutinaria lavados peritoneales. Entonces, en algunas pacientes seleccionadas que desean tener hijos y que cumplen los criterios para preservación de fertilidad, porque son tumores en etapa temprana, son tumores con un grado 1 de diferenciación, entonces en estas pacientes pudiésemos considerar la oforectomía unilateral, la salpingoforectomía unilateral y conservar el ovario contralateral si se encuentra sano. Obviamente en esta cirugía también es necesario tomar una cuña del ovario contralateral, ¿verdad? Las pacientes que son diagnosticadas lastimosamente con una enfermedad más avanzada en estadio 4 o en estadio 3, estas se pueden tratar con cirugía, pero también van a necesitar quimioterapia. Obviamente el resultado de estas pacientes en etapa avanzada es peor que las pacientes que están en etapa temprana. Con las pacientes en etapa 4 realmente es un poco controversial en si la cirugía les ayuda en algo con respecto a la supervivencia. Esto todavía se encuentra en estudio, valorando si estas pacientes se benefician únicamente solo de someterlas a quimioterapia o si se pueden llegar a beneficiar también de realizar un procedimiento quirúrgico radical. Y está en controversia porque en muchas de las ocasiones las cirugías radicales en pacientes en etapa 4 suelen conllevar una alta morbilidad para la paciente. Es un posquirúrgico mórbido. ¿Cuáles son los casos que no son susceptibles a tratamiento? Existen algunos criterios que se llaman criterios de irresecabilidad, que son estos que vemos ahorita en pantalla. Uno de estos es la ascitis a tensión. Estamos hablando de aquellas pacientes con ascitis mayor de 5 litros, con un marcador tumoral mayor de 1000 o con nodulaciones a nivel del fondo de saco de Douglas, que cuando nosotros hacemos el tacto rectovaginal sentimos nodulaciones en el fondo de saco y que por lo tanto estas pacientes tienen criterios de irresecabilidad, pero son criterios de irresecabilidad relativos, ¿verdad? Son diferentes los criterios de irresecabilidad a los criterios de no citorreducción óptima. Cuando nosotros operamos una paciente, el objetivo de operarla es dejarla con un tumor residual igual a 0. Significa que sacamos la mayor carga de la enfermedad y que la paciente no tiene tumor residual. Pero en muchos casos no es posible realizar esta cirugía de forma óptima porque la enfermedad se encuentra muy avanzada. Entonces, ¿cuándo es probable que no se pueda realizar una citorreducción óptima? Cuando la enfermedad se encuentra a nivel del compartimento supracólico, cuando hay enfermedad a nivel de las arterias mesentéricas superior, cuando hay una ascitis masiva, aunque este último criterio es un criterio relativo, cuando hay implantes del peritoneo parietal y cuando hay afectación importante del epiplón, ¿verdad? Cuando estas características están presentes, es muy probable que no se logre hacer una citorreducción óptima, sino que la cirugía sea subóptima porque no se logre resecar la totalidad de la enfermedad y que quede enfermedad residual, ya sea en peritoneo o en alguna otra, o puede ser que quede enfermedad a nivel de mesenterio o en alguna porción del intestino, ¿verdad? Con respecto a la quimioterapia, ya hablamos que la quimioterapia está reservada para las pacientes en etapa avanzada.
De esto, creo que lo más importante que ustedes aprendan es que hay diferentes tipos de quimioterapia. La quimioterapia de inducción, que esta se le da a las pacientes cuya idea es tratarla de forma inicial con quimioterapia para luego realizar una cirugía citorreductora. O pacientes con una quimioterapia adyuvante, estas son las pacientes que ya fueron operadas y que luego se les da quimioterapia para completar su tratamiento. Y la quimioterapia de terapia blanco, estas son con anticuerpos monoclonales que están orientados definitivamente a una parte específica o de la genética del tumor. ¿Cómo se le da seguimiento a estas pacientes? Primero, pues cuando han presentado una respuesta completa, el seguimiento se da cada 2 a 4 meses por una totalidad de 2 años. Puede ser que estos 2 años se prolongue más dependiendo de la evaluación en la consulta externa. Luego cada 3 a 6 meses por 3 años y luego se continúa evaluando a esta paciente anualmente después del 5.º año de seguimiento. Cualquiera de estos seguimientos puede variar o puede acortarse, hacerlos más cercanos, dependiendo del estado de la paciente o dependiendo de si llegase a presentar una recurrencia de la enfermedad. Con respecto al pronóstico de estas pacientes, los factores pronósticos van a depender de varias características. Uno, si la paciente es joven, generalmente las pacientes más jóvenes tienen una mejor tolerancia a los tratamientos y se recuperan más rápido, entonces estas suelen tener un mejor pronóstico. Pacientes con un buen nivel funcional o pacientes con tipos histológicos que no tienen mal pronóstico, pero en aquellas pacientes con cánceres con mal pronóstico, como por ejemplo el de células claras, el tipo histológico influye mucho en la sobrevida. El estadio más temprano de la enfermedad, los tumores bien diferenciados, el menor volumen de la enfermedad antes de cualquier cirugía, la ausencia de ascitis y residuos tumorales más pequeños después de la cirugía citorreductora primaria. Todos estos son factores que ayudan a que la paciente tenga un pronóstico mejor. Con respecto a la sobrevida a 5 años, cuando se trata de una paciente en un estadio 1, el 72.8% de las pacientes está viva. Cuando se trata de un estadio 2, menos del 50% de las pacientes viven. Y cuando se trata de un estadio 3, solamente el 17.2% de las pacientes está viva. Y lamentablemente, cuando se trata de un estadio 4, el 4.8% de las pacientes está viva a los 5 años. Entonces, el estadio clínico es el dato más importante para el pronóstico de la enfermedad del cáncer de ovario, seguido por el grado histológico de la enfermedad y la diferenciación del tumor, ¿verdad? Eso era todo lo que les traía por ahora. Entonces, me quedo pendiente de sus preguntas. Espero no haberlos aburrido. Hola, doctora, muchas gracias. Sí, doctora. Un gusto, realmente el cáncer de ovario es un tema muy extenso que tratar. Desde el punto de vista, creo, ginecológico, es muy Vamos a preguntar a importante. los jóvenes si hay preguntas. Entonces, lo que tendríamos como tamizaje, doctora, es la ultrasonografía sería quizás lo más importante. Realmente no existe un método de tamizaje específico para el cáncer de ovario. Esto representa un reto para todos los ginecólogos porque no, a diferencia de otros cánceres como el cáncer de mama, que está la mamografía, o el cáncer de cervix, que está la citología, no existe un método específico de tamizaje, pero sí la ultrasonografía pudiese ser un método de detección temprana porque se puede diagnosticar de forma incidental una masa ovárica, ¿verdad? Lo que sí es importante y se recomienda son los chequeos ginecológicos anuales, con al menos una ultrasonografía anual, que eso sí es recomendado por la Sociedad de Ginecólogos Oncólogos. Bueno, ¿hay más preguntas? Hay una ahí en el chat, doctora. Que si para todos los tipos histológicos de cáncer de ovario es el mismo tratamiento. Depende. Hay algunas, en general sí, es para todos los tipos histológicos, sí se considera que el abordaje quirúrgico inicial es uno de los tratamientos más importantes, pero hay algunas diferencias entre cada tipo histológico de cáncer.
porque hay algunos tumores que son más sensibles a algunos medicamentos quimioterapéuticos, otros que son más sensibles a otros medicamentos. Entonces, hay algunas características especiales en la cirugía, por ejemplo, de los tumores de cáncer mucinoso, que como les explicaba, en este hay que completar la cirugía con una apendicectomía. Entonces, hay ciertas características específicas, pero de forma general, pues es lo que mencionábamos, el abordaje quirúrgico, luego completar con quimioterapia si el paciente lo amerita y el seguimiento. Bueno, hay otra pregunta, que se debería dejar parte del ovario en una cirugía para preservar la fertilidad de la paciente. Bueno, si estamos hablando del tumor afectado, no, ese tumor debe ser quitado de forma completa, en bloques, sin romperlo, junto con la trompa de falopio de ese lado. Y con respecto al ovario contralateral, si este está sano, de características macroscópicas sanas, puede dejarse si la paciente cumple los criterios, obviamente, de preservación de la fertilidad. ¿Cuáles son estos criterios? Uno, que tiene que ser una etapa 1A de la enfermedad, que sea una enfermedad unilateral, que no tenga afectación del otro ovario, que sea un grado histológico 1, o sea, un grado histológico bajo, de buen pronóstico, y que la paciente desee preservar la fertilidad. Esos son los criterios que debemos tomar en cuenta. Si nosotros abrimos y esta paciente decía que quería preservar la fertilidad, pero al vemos que hay afectación de los dos ovarios, entonces ya no cumple los criterios y entonces hay que hacer la cirugía completa, no cumple criterio para la preservación de fertilidad. Okay. ¿La estadificación del cáncer de ovario es solo quirúrgico? Sí, la estadificación del cáncer de ovario es quirúrgica definitivamente y nos ayudamos del reporte histopatológico, ¿verdad? También se puede realizar una estadificación por imagen cuando la paciente por ejemplo, que el estado general de la paciente está muy comprometido como para pasar a sala de operaciones, entonces se puede hacer una estadificación con estudios de imagen como es el TAC o la resonancia magnética de cuerpo entero, que esta nos ayuda para poder identificar enfermedades que están fuera de la pelvis y del abdomen o identificar lesiones metastásicas en otros órganos. Entonces, también se puede hacer de forma imagenológica, ¿verdad? Y nosotros aquí en el país no lo tenemos, pero sí a estas pacientes se les debería dejar un PET scan, ¿verdad? Que ese es el estudio de imagen recomendado para el diagnóstico y seguimiento de las pacientes con cáncer de ovario. Aquí en el país no lo tenemos, doctora. ¿Ustedes seguían siempre con el scan? Aquí no tenemos PET scan, nos guiamos con la resonancia magnética de cuerpo, de pelvis, abdomen y tórax, o con el estudio del TAC, dependiendo del caso específico de las pacientes y del estadio de la enfermedad que nosotros sospechemos. En algunos casos se ha logrado tramitar el PET scan para que se realice fuera del país, pero son casos bien específicos en los que definitivamente lo hemos necesitado por alguna sospecha. Por ejemplo, teníamos una paciente joven que macroscópicamente o al examen físico no identificábamos que tuviese enfermedad. Ella ya había sido tratada por un cáncer de ovario en etapa temprana y dentro de su seguimiento elevó uno de los marcadores. Entonces, en esta paciente cumplió los criterios para realizar el PET scan y se le realizó el estudio fuera. Okay. Hay otra pregunta, dice, una paciente que tengamos una carcinomatosis y sospechemos de ovario, ¿está indicada la laparotomía diagnóstica o podemos tomarlo como primario solo por ultrasonografía? No, sí está indicada la laparotomía diagnóstica en las pacientes que no es posible resecar el tumor porque vemos que hay carcinomatosis, pero sí está indicado la laparotomía diagnóstica. Bueno, deberá felicitar a los muchachos, están preguntando, eso es muy bueno. Y gracias, doctora, de veras por estar compartiendo sus conocimientos. Hay
Hola. Sí, hola. Hola. Sí, se supone que estaba comentando el doctor Herrera que sí ya hay, parece que PET scan en el país, como que es algo Sí. nuevecito. En el Ajá, Centro Nacional de, en el país, sí, en el Centro Nacional de Medicina Nuclear, sí, de hecho es algo nuevo, nos lo estaban ofertando hace poco y con nosotros hemos hecho algunos arreglos con la jefa de Medicina Nuclear para que también nos ayuden a tener disponible el PET scan para las pacientes del Seguro Social, pero sí, en eso estamos. Hay otra pregunta, doctora, acerca de que si está indicado en forma profiláctica la oforectomía bilateral al realizar una histerectomía por arriba de los 50 años. Esto es algo controversial con respecto a cuando realizamos una cirugía con una paciente por otra razón y esta paciente que está posmenopáusica, es un poco controversial dejar o no los ovarios. Realmente depende, la recomendación de la NCCN es que depende del caso particular de la paciente. Si esta paciente tiene antecedentes o factores de riesgo para desarrollar cáncer de ovario y se le está operando en ese momento por una patología ginecológica benigna, y ya está posmenopáusica, entonces la recomendación es realizar la oforectomía bilateral, ¿verdad? Si esta otra paciente no tiene factores de riesgo o no se ha contemplado realizar la oforectomía, entonces no se realiza si no cumple los criterios que les estaba mencionando anteriormente. Esa es la recomendación de la NCCN. Bien. Bueno, doctora, muchas gracias. Gracias por compartir. Gracias a todos por estar presentes. Esperamos pues seguir en estos repasos y muchas gracias, doctora. Excelente. Okay. Un gusto.